El Ministerio de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para que oiga el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos el mensaje. Aléjate del fuego. Es el título de la disertación para el día de hoy. Quiero invitarle a que usted me siga en su Biblia la lectura de la palabra de Dios en el libro del profeta Amós, el capítulo 5 y el versículo número 6. Profecía de Amós, capítulo 5 y el versículo 6. Dice así la Sagrada Escritura. Voy a leer la versión Reina y Valera del año 1960. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Buscad a Jehová y vivid. Este es el llamado que vemos aquí en el libro del profeta Amós. Este llamado lo hizo Dios a su pueblo a través de su siervo, el profeta Amós, al pueblo de Israel, cuando la condición malvada e impía del pueblo era tal que desagradaba al Señor. Eran los tiempos del profeta Amós. El pueblo vivía en una aparente prosperidad. El pueblo de Israel estaba bendecido. Pero vemos en este pasaje una serie de llamados que hace el Señor. En todo el capítulo, todo el contexto del pasaje que hemos leído, hay muchos llamados de parte del Señor. El profeta dice por el Espíritu: buscadme y viviréis, hablándole al pueblo. Buscad a Jehová y vivid. Buscad al que hace las pléyades y el Orión. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Así decía el Señor a través de su siervo el profeta Amós a su pueblo Israel. Ellos estaban alejados de su Dios. Y qué interesante que este llamado lo siga haciendo el Señor en el día de hoy. Pero ya no es un llamado a su pueblo, es un llamado a todo aquel que no conoce a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. No conoce a aquel que trajo la salvación, no conoce al Cristo de la gloria. En medio de esta condición, el Señor envía, como envió a su pueblo Israel, profetas con un llamado de última hora. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda eternamente. El llamado de Dios sigue vigente en el día de hoy, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se condene. Dios quiere que el hombre viva. Pero hay que buscarle a Él, hay que buscar lo bueno, hay que buscar hacer lo que es recto y no lo malo para que podamos disfrutar de la vida de Dios. En tiempos de hoy, este llamado Dios lo sigue enviando a través de su palabra para que la humanidad entera se salve y conozcan al Cristo que da vida. Conozcan al Mesías de Dios. Conozcan a aquel que nos trajo la salvación. Conozcan a aquel que pagó el precio para que nuestros pecados fueran perdonados. Sin embargo, para que este llamado sea efectivo, se deben tomar dos decisiones y escapar así de la eterna condenación. ¿Cuáles son estas dos decisiones? La primera, usted debe tomar la decisión de buscar al Señor. La decisión de buscarle. Para hacerlo hay que reconocer que su vida está alejada de Dios. Hay mucha gente que dice que Dios está con él y que él está con Dios. Sin embargo, cuando nosotros le hablamos de la palabra de Dios, cuando nosotros le testificamos acerca de la vida que está en Cristo, ellos rechazan la palabra de Dios. Ellos rechazan el llamado que se les está haciendo a través de la Escritura. Mi amigo, es imposible que usted diga que es de Dios o que Dios está con usted y usted está con Dios si usted rechaza la palabra de Dios, si usted no ama la palabra de Dios.
Tienes que reconocer que estás alejado de Dios. Las mismas circunstancias de la vida, el Dios de este siglo, el pecado, ciega el entendimiento del ser humano y le hace creer que su vida está bien delante de Dios. Pero cuando la palabra de Dios llega e ilumina el entendimiento de aquella persona, es cuando verdaderamente se puede comprender cuán lejos estamos de Dios. Cuán lejos están nuestros caminos del Señor. Cuán lejos está nuestra vida de Dios, del propósito de Dios. Hay que reconocer que la vida que llevamos no nos conduce a Dios, no nos lleva a Dios, antes por el contrario, nos alejamos de Dios. Examine su propia vida, usted que está escuchándome. Haga un análisis introspectivo, mire hacia adentro, mírese hacia el interior. Y usted puede ver, si usted es honesto consigo mismo, que la vida que lleva está alejada de Dios. Que los caminos que estás caminando te están alejando más de Dios. Que el pecado te conduce a la muerte. Que tus obras no son rectas delante de Dios. Por tanto, estás alejado cada vez más de Dios. Es importante que esto lo reconozcas, porque mientras que el hombre no reconozca que está lejos de Dios, jamás podrá buscarle. Debes reconocer también que su vida está en un sueño espiritual. En un sueño espiritual, un sueño de muerte, un sueño de tinieblas. Un sueño espiritualmente que lo presenta, lo muestra delante de Dios como alguien que está muerto a las cosas espirituales. Alguien que está muerto a la vida de Dios. Ese sueño espiritual es en la palabra de Dios un sinónimo de muerte espiritual. Por eso el llamado no solamente del profeta, sino también de nuestro Señor Jesucristo, de sus apóstoles y de todos sus ministros, es el mismo. Despiértate, levántate de entre los muertos, despiértate tú que duermes, y te alumbrará Jesucristo, el Hijo de Dios. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La Biblia nos enseña a nosotros, a los que hemos conocido la verdad de Dios, a los que hemos conocido las buenas nuevas de la salvación, que el mundo entero está bajo el maligno, que el mundo entero está en un sueño espiritual, que el mundo entero está en tinieblas. Eso dice el apóstol Juan, cuando él escribe su carta universal. El apóstol Juan termina diciendo, en el capítulo 5 de su primera epístola, versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mi amigo, mientras usted esté fuera de los caminos de Jesucristo, mientras usted esté apartado de Dios, mientras usted se aleje más de Dios, usted está en muerte espiritual. Usted está en un sueño espiritual, un sueño que le va a llevar a la condenación. Ese sueño lo produce el mundo, ese sueño lo produce el pecado, ese sueño lo produce Satanás. Él está interesado en que usted siga durmiendo en sus laureles espirituales. Él está interesado en que usted no se despierte, no se levante espiritualmente y siga viviendo una vida mediocre ante los ojos de Dios. Hay que reconocer también que solo Cristo puede perdonar su pecado y salvarlo. Usted no se puede salvar a sí mismo. Usted no puede resolver el mayor problema que tiene la raza humana, el problema del pecado. Este dilema solamente lo resolvió Dios. Y lo resolvió enviando a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Él cargó sobre esa cruz mientras estaba ahí en el madero. Dios imputó en él, Dios cargó en él, Dios puso a su cuenta, a sus espaldas, Dios puso el pecado de toda la raza humana para que se pudiera constituir en el sacrificio y en el Salvador de todos los hombres. Usted entonces ante esta verdad debe tomar la decisión
de buscar al Señor. Búsquele antes de que sea demasiado tarde. Busque lo bueno. Busque a Dios. No busque lo malo para que pueda vivir. Para que así el Señor, Jehová de los ejércitos, esté con usted. Hay que aborrecer el mal y amar el bien. Hay que amar la justicia, buscar el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, las demás necesidades que tú tienes, Dios proveerá para ellas. Pero la principal necesidad que tienes tú es espiritual. Por eso debes buscar al Señor. Debes tomar la decisión de buscarle antes que sea demasiado tarde. En segundo lugar, usted debe tomar la decisión de confiar en el Señor, no solo buscarle. Una vez que usted lo haya encontrado, usted debe entonces confiar en Él. Confiar en el Señor. Confiar en el Señor es colocar nuestra fe en Él, toda nuestra confianza en Él. Eso es confiar en el Señor. Hay gente que dice que confía en Dios, que tiene fe en Dios, pero su fe es una fe que no obra absolutamente nada. No obra arrepentimiento, no obra salvación, no obra milagros de Dios. Es una fe muerta, es una fe vana, es una fe vacía, una fe natural, una fe religiosa, pero no la fe que salva. Usted debe tomar la decisión de confiar en Él, colocar su fe en Él. Solo Él te puede salvar, el Señor Jesucristo. Al confiar usted en el Señor, Él cambia su condición de muerte a vida. En otras palabras, Él lo salva a usted. Su condición pecaminosa es cambiada. Ahora en usted se imputa la justicia de Dios. Ahora en usted nace la naturaleza espiritual de Dios. Ahora en usted es restaurada la imagen de Dios. Ahora en usted comienza un proceso de santificación. Ahora en usted hay una nueva regeneración. Hay un nuevo nacimiento, una resurrección espiritual. Usted adquiere ahora una genética espiritual nueva. Alabado sea el nombre del Señor. Confiar en el Señor cambia nuestra condición de vida. Y mira, si Jesucristo no puede cambiar tu vida, nadie la puede cambiar. Si no es Jesucristo la respuesta a tus problemas, nadie tendrá la respuesta. Él puede cambiar hoy mismo tu condición de muerte a vida. Él mismo dice que si tú crees en Él, tú eres resucitado, pasas de muerte a vida. Escúchame, no tienes que morir para salvarte, no. Hoy mismo puedes experimentar la salvación de tu alma. Hoy mismo puedes pasar de muerte a vida. Dice el Señor, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tu condición puede cambiar de muerte a vida. Tú puedes resucitar espiritualmente, porque la vida que llevas es una vida que te aparta de las cosas de Dios. Es una vida que no te deja ver lo espiritual que hay en ti. La condición que tienes ahora te aparta del cielo, te aparta de la salvación. Estás en muerte. Y si mueres en esa condición, te irás al infierno. Si mueres en esa condición, tú eternamente vivirás separado de Dios y en eterno tormento. Pero si tú confías en el Señor, Él puede cambiar tu condición hoy mismo. Al confiar en el Señor, su gracia nos libera de la esclavitud del pecado. El pecado es como una cadena. El pecado es una atadura. El pecado esclaviza. El pecado enceguece. El pecado cauteriza. El pecado endurece el alma. El pecado te enceguece espiritualmente para que no veas las cosas de Dios, para que no veas la verdad, para que le creas a la mentira, para que le creas al diablo. Pero cuando nosotros confiamos en el Señor, su gracia poderosa
nos liberta del poder del pecado, de la esclavitud del pecado. Nadie puede librarse del poder del pecado por su propia fuerza. Déjame decirte, a nadie le nace ser evangélico. A nadie le nace el buscar a Dios. A nadie le nace en su condición natural buscar las cosas espirituales, agradar a Dios. A nadie. ¿Qué se necesita entonces? Tienes que reconocer que la vida que llevas no es agradable a Dios y en su gracia, por su palabra, Él puede presentarte la solución a tu problema, el problema del pecado. ¿Cómo lo podemos resolver? Creyendo en Él, confiando en Él, confiar en la obra. Y por confiar en Él, su gracia es un regalo que Dios nos da, nos liberta de la esclavitud del pecado. Hay gente que vive aparentemente libre, con una voluntad libre, con sentimientos y emociones libres, pero cuando nosotros observamos su proceder, cuando nosotros observamos su ética, su conducta, cuando miramos su moral, nos damos cuenta que aparentemente andan por las calles libres, pero son gente encadenada, son gente que viven en ataduras espirituales, son gente que son esclavos del pecado, esclavos de su naturaleza pecaminosa. No pueden librarse de un vicio, no pueden librarse de una mala actitud, no pueden librarse de un mal pensamiento, porque son esclavos del pecado. Y el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero Jesucristo ha venido para libertarte del poder del pecado. Confía en Él. Pide a Dios que te llene de su gracia. Y la gracia del Señor te hará libre en el nombre de Jesús. Al confiar en el Señor, tú tienes vida eterna. Escúchame, vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? La vida eterna es la salvación. La vida eterna es conocer a Dios. Como dice el Señor en su palabra. La vida eterna es conocer a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Conocer al Mesías. Conocer al ungido de Dios. Eso es vida eterna. Vida eterna no es prolongación de días. No es vivir para siempre. No, no, no. Hasta los impíos van a vivir para siempre. La Biblia enseña la doctrina de la inmortalidad del alma. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Vida eterna es un estado de conocimiento. Que te conozcan, dice el Señor. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, vida eterna es conocer a Dios. Vida eterna es conocer a Cristo. Y bien claro lo dice el Señor en su palabra. La única manera de poder llegar a Dios el Padre es a través de Él. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el único camino. Jesucristo es la única verdad que tú tienes que creer. Y Jesucristo es la única vida que a nosotros nos lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Nos lleva realmente en un estilo de vida satisfactorio. Nos lleva a la plenitud de la vida. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Eso es vida plena, vida de calidad total. Hay gente que cree que vive, pero no viven. Existen. Y cuando mueren, su alma sigue viviendo, pero en condenación. Y vivirá eternamente en un lugar de tormento llamado el lago de fuego, atormentado por los siglos de los siglos. Pero si tú confías en el Señor, tienes hoy vida eterna. Déjame decirte, no tienes que morirte para alcanzar esa salvación. La puedes obtener hoy mismo. Dice el apóstol Juan en su epístola universal en el capítulo 5 y el versículo número 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La pregunta para usted hoy es, yo tengo al Hijo de Dios ya en mi corazón, lo tengo. Fíjense, yo no le estoy preguntando a usted si usted cree en Él. Yo no le estoy preguntando a usted de qué religión es. No le estoy preguntando a usted si tiene o no tiene fe en Dios.
Lo que le estoy preguntando directamente es si usted tiene al Hijo de Dios. Porque al tener al Hijo de Dios, usted tiene vida eterna. Su alma ha pasado de condenación a vida. En otras palabras, usted ha pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Usted ha pasado del reino de la muerte al reino de la vida. Para eso hay que tomar la decisión de confiar en el Señor. Tienes que confiar en Él. Tienes que confiar en su palabra. Tienes que confiar en su obra. Tienes que confiar en las promesas que Él nos ha hecho aquí en su palabra. Recuerda que Jesucristo prometió vida y Él mismo murió y resucitó para demostrarnos que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Salvador del mundo y que solo su palabra es la que nos puede realmente dar plena confianza para alcanzar la salvación. ¿Ha tomado usted ya la decisión de confiar en el Señor? No solo hay que buscarlo. Una vez que lo hemos encontrado, Él no se esconde de nadie. Antes, por el contrario, Él anda como transeúnte en cada calle, en cada casa, y viene al corazón, viene a la familia, viene al hogar, viene a cada casa y hace un llamado. Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Fíjate, Él es quien va en tu búsqueda. Hace un instante dije que a nosotros no nos nace buscar a Dios. Pues bien, pero Él sí va en nuestra búsqueda. Él sale a nuestro encuentro, Él se interpone. Yo no sé qué estabas haciendo tú, yo no sé en dónde estás en estos momentos, pero lo que yo sí te puedo asegurar es que el llamado que yo te estoy haciendo, te lo estoy haciendo en el nombre del Señor, porque es el Señor el que está interesado en encontrarse contigo, en buscarte y encontrarte para darte salvación, para darte vida eterna, para liberarte de la esclavitud del pecado, de las cadenas del pecado que te atan y no te dejan vivir, para liberarte del poder del mundo, para liberarte de la condenación eterna, para liberarte del poder de Satanás, del poder del mal, y vivas, pero vivas plenamente. Y quiero concluir en esta hora. Hoy es tiempo de buscar a Dios, no es mañana. Hay gente que me escucha en estos instantes y dice: es verdad lo que el pastor está diciendo, es muy cierto. Yo creo en Dios, yo sé que esa palabra es verdad. Yo sé que tengo que tomar la decisión de buscar al Señor y de confiar en Él, pero lo haré mañana. En estos momentos no puedo, la verdad es que estoy muy ocupado. Mi trabajo, mi familia, mañana. Y esa es la decisión de muchos. Dilatan el momento de encontrarse con Dios. Dilatan el momento de entregar sus vidas al Señor. Dilatan el momento de buscar al Señor, pensando que en el día de mañana tendrán otra oportunidad. Pero nadie puede garantizarte esto, mi estimado amigo. Nadie te lo puede garantizar. ¿Quién sabe si es la última oportunidad que Dios te está dando al escuchar esta palabra, para que vengas a su encuentro, para que empieces a confiar en Él, para que resuelvas el problema que tienes con Dios, el problema que ya está resuelto en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo? Pero tienes que aceptarlo, tienes que creerlo, tienes que recibirlo en tu corazón. Escapa del fuego eterno del infierno. Hazlo ya, hazlo hoy. Aún hoy hay esperanza en Jesucristo. Mañana puede ser demasiado tarde para ti. Mañana puede que no veas la luz del sol. Escúchame, al único fuego que debes acercarte es al fuego del Espíritu de Dios. Y ese fuego solo lo consigues cuando entregas tu vida a Cristo. La Biblia dice que 120 discípulos del Señor, una vez que Él se fue al cielo y fue glorificado, la Biblia dice que 50 días después Dios envió del cielo la promesa que había hecho a través de los profetas y a través del mismo Cristo. Dios envió del cielo al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se derramó sobre 120 discípulos en un aposento alto.
Ese día nació la iglesia de Jesucristo. Ese día el Espíritu Santo llenó con su presencia a esos discípulos. Ahí estaban los apóstoles, ahí estaba María, la madre de Jesús. Todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos experimentaron un fenómeno llamado la glosolalia. Hablaron en otras lenguas, idiomas que el Espíritu Santo les enseñó. No por ellos mismos, no fueron a ninguna academia, no fueron a ningún instituto a aprender otro idioma. El Espíritu les enseñó y de una manera extática ellos hablaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero no solo eso, la Biblia dice que el Espíritu Santo sopló la casa en donde estaban como un viento recio, una especie de huracán se dio en ese momento, una señal poderosa de Dios, porque en las Escrituras el viento siempre es un símbolo del Espíritu Santo, símbolo apropiado, símbolo de su poder. Pero no solo eso, también dice la Escritura que sobre ellos se asentaron lenguas de fuego repartidas sobre la cabeza de cada uno de ellos. Fuego, fuego del Espíritu, fuego de Dios. Ese es el fuego que viene a tu vida cuando tú recibes a Cristo. Tú dejas de ser una persona tímida para convertirte ahora en una persona osada. Tú dejas de ser una persona fría para convertirte en una persona ferviente. No podemos realmente ser creyentes apagados, creyentes de hielo, cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro corazón. Y óigame, esa vida de fervor, esa vida de esa fe ferviente, esa fe que te da ese denuedo, esa ardentía, la puedes tener cuando recibes a Cristo en tu corazón. ¿Es tu decisión en el día de hoy? Mire, este es el fuego al cual tú debes acercarte. Tú debes alejarte del fuego del infierno eterno y buscar el fuego del Espíritu Santo de Dios. Consagra tu vida al Señor hoy y tu fe será ferviente cada día, más ferviente. Tendrás denuedo por las cosas de Dios. Te nacerá, ahora sí, buscar las cosas de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia. Pero tienes que alejarte del fuego del infierno. Aléjate del fuego y recibe a Cristo en tu corazón hoy. Si esa es tu decisión en el día de hoy, has escuchado esta palabra y has tomado la decisión de buscar al Señor y de confiar en Él, yo quiero invitarte para que hagas hoy una oración de fe invitando al Señor a que entre en tu vida. Recuerda, no es cuestión de creer, de tener fe en Él. Hay que tenerlo en el corazón. Hay que invitarle a entrar a nuestra vida para que Él tome el control de nuestra vida. Si esa es tu decisión, repita conmigo esta oración de fe, invitando al Señor a entrar. Di junto conmigo: Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra y creo que es verdad. Me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Dilo conmigo. Me arrepiento de toda mi maldad. Quiero invitarte a entrar en mi corazón. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Reconozco que viniste, te encarnaste, tomaste mi lugar en la cruz y pagaste por mis pecados para darme vida. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te confieso hoy como mi Señor y mi único Salvador. Séllame con tu Espíritu Santo. Enséñame a orar y a perseverar en tus caminos de ahora en adelante. Muchas gracias, Padre. Gracias porque ahora soy hijo de Dios. Ahora soy salvo. Ahora te pertenezco a ti. Ahora tengo tu Espíritu. Muchas gracias, Señor. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.